Más de 100 dirigentes gremiales, analistas y exfuncionarios de los últimos gobiernos alertaron por los efectos perjudiciales que podría tener un incremento al salario mínimo que supere la inflación y la productividad. Henry González, ¿qué argumentos esgrimen los firmantes de la carta? Buenas tardes. Estefany, buenas tardes. Pues mire, todos estos analistas y expertos dirigen esta carta a la Comisión de Concertación Laboral, donde precisamente por estos días se está intentando concertar el reajuste al salario mínimo para el año 2026. Argumentan que allí se han expuesto algunas tesis en favor de un incremento de 2 dígitos, es decir, de 10, 11, 12% o más, pero indican que esto podría no beneficiar a los trabajadores como se cree, sino por el contrario perjudicarlos, porque señalan textualmente, aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios, mayor informalidad y presiones a los precios, afectando en mayor medida a la población de menores ingresos. Estos dos argumentos los explica mejor el doctor Juan Alberto Londoño, uno de los firmantes de esta carta, quien es exministro de Hacienda. Porque crea una brecha más grande, aumenta la brecha entre la formalidad y la informalidad. Porque acceder a un empleo formal se hace cada vez más difícil y más costoso. Y la segunda es porque genera expectativas de inflación. Porque las personas, al ver que tendrán que aumentar los salarios en esos porcentajes, pues van a aumentar sus precios en esa misma proporción. Porque hay una cantidad de precios que se indexan, eso es decir, que se actualizan con el salario mínimo. Entonces, hace que el piso de la inflación sea más alto cada vez. Pero otra cosa muy diferente piensan las centrales obreras, quienes muestran las cifras de cómo ha venido bajando la inflación en los últimos años, especialmente durante este gobierno, a pesar de que el salario mínimo se ha incrementado considerablemente por encima de esa inflación. El argumento lo explica Fabio Arias, presidente de la CUT. Este gobierno, por el contrario, sí ha hecho esfuerzo en ese sentido y ha demostrado que incrementando los ingresos de los trabajadores no es cierto que se genere desempleo e informalidad. Ahí están los datos. Dato mata relato. Incrementó el salario en más de 17 puntos de manera importante y sin embargo el empleo decreció e inclusive la inflación también. Al final de cuentas, los 115 firmantes de esta carta lo que le piden a la Comisión de Concertación Laboral es que se ajusten a los parámetros técnicos a la hora de decretar el alza, lo cual significaría ajustarse a la inflación más la productividad. Eso daría aproximadamente un reajuste del 7% y no de 2 dígitos como lo piden las centrales obreras y lo han esbozado algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Sí, Henry, y fíjese que las alertas que emiten los expertos sobre un incremento desmesurado en el salario mínimo se reflejan en otra situación, y es que mientras el número de personas que ganan menos de un salario mínimo va en aumento, el número de quienes ganan un salario mínimo o más está cayendo drásticamente. La discusión del salario mínimo abre un nuevo debate adicional al del reajuste. Muchos se preguntan a cuántas personas impacta o beneficia realmente ese aumento. No supera el 17% de los trabajadores asalariados en Colombia. Entonces, no se ha traducido en mejores condiciones ninguna de las subidas del salario mínimo legal mensual vigente. La directora se refiere incluso al impacto negativo en el mercado laboral que han tenido para muchos los aumentos desmesurados del salario en años anteriores. Observe esta gráfica. Mientras en enero y octubre de 2024 había más de 3.7 millones de trabajadores con un salario mínimo, en el mismo periodo de 2025 bajó a 2.4 millones de trabajadores con esa garantía. En cambio, mientras en 2024 había más de 10.1 millones de personas, incluso con contrato laboral, ganando menos de un salario mínimo, ese número de personas aumentó a 11.387.000 este año. Lo que pasa es que ahorita están trabajando a tiempo parcial. No lo aseveraría contundentemente, me preguntaría, y yo creo que es una pregunta válida, si es que los costos que se están generando, más bien lo que están haciendo es que los empleadores o las empresas, que en su mayoría son medianas y pequeñas, prefieran contratar a sus trabajadores por horas o a tiempo parcial. Han crecido más de 4% los empleos independientes, que son empleos cuenta propia, informales, de baja remuneración.
Tenemos un crecimiento del 25%, 830.000 nuevos empleos asalariados por debajo de un salario mínimo. Para entender lo anterior nos fuimos a una pequeña empresa de Bogotá y nos encontramos con que sin duda uno de los obstáculos para la generación de empleos en ese sector son los altos costos laborales. Yo creo que los retos más grandes que tenemos es conseguir personal capacitado, porque lastimosamente no es una labor que a mucha gente le interese. ¿Qué es lo que más hacen matemáticas a la hora de emprender en un oficio como este? Yo creo que lo más importante es el tema de los sueldos. De acá como tal en esta empresa sí pagamos todo lo que son prestaciones de ley y yo creo que eso es lo que realmente es más costoso. Si bien empresas como esta siempre están en búsqueda de una buena mano de obra, en muchas ocasiones les ha tocado revisar la posibilidad del empleo parcial, lo que no les permite nuevas contrataciones.